Bienvenidos a esta unidad donde vamos a ver un ejemplo de cómo se trabaja el diseño experimento. En esta ocasión vamos a utilizar la catapulta virtual que tenemos, ¿no? De www.sigmason.com/sl/catapult. Voy a darle acá donde dice High Tips para que la catapulta no se esté moviendo. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a ver este ejemplo del diseño experimento y para eso vamos a utilizar dos factores. El factor primero que vamos a utilizar es este que se conoce como Pin Elevation. Y este de Pin Elevation vamos a trabajar todo el rango operativo de nuestro pin que va desde 100 a 200, por lo tanto nivel bajo va a ser 100, nivel alto va a ser 200. El segundo factor que vamos a trabajar es el factor del release angle o el ángulo que va desde un nivel alto de 185 y lo vamos a dejar a un nivel bajo de 150 para que haya oportunidad de que viaje y pueda lanzar el objeto. Vamos a trabajar entonces desde Minitab. Recuerden que Minitab necesitamos, ya teniendo en cuenta que hemos identificado los dos factores, vamos a trabajar Minitab. eh, Puede ser una hoja en blanco, puede ser una hoja que ya esté ocupada. De todas maneras, cuando hacemos el diseño de experimento, Minitab crea una hoja nueva. Entonces vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial. Miren que las otras no están disponibles, sino que tenemos que primero crear nuestro diseño factorial. Vamos a hacer un factorial de 2 niveles, vamos a utilizar dos factores. En diseño vamos a escoger el completo y vamos a ponerle una réplica. Recuerden que si queremos optimizar, necesitamos por lo menos tener dos réplicas. Número de bloques se mantiene igual y puntos centrales por bloque se mantiene en 0. Le damos a aceptar y vamos ahora a preparar nuestros factores. El factor A, que se conoce como, vamos a poner esto en español y le vamos a poner tensión, que es lo que realmente quiere decir. Este va a ser numérico, nivel bajo de 100, nivel alto de 200. El factor B le vamos a poner ángulo, numérico, nivel bajo de 150 y nivel alto de 185. Recuerden que si escogemos el tipo texto, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a dar dos opciones, o una opción de nivel bajo o una opción de nivel alto. Acá se me cambió, es 150 y 185. Le damos a aceptar. En opciones, asegurarnos de que estén aleatorios. Si tenemos varios computadores, recuerden que en base para generar datos aleatorios, como los diferentes computadores tienen diferentes formas de cómo generar sus datos aleatorios, es bueno que acá entren todos el mismo número, ya sea 1, 2, 3, 4 o cualquier valor que quieran entrar. Lo importante es que cada computador, todos los computadores deben de tener el mismo valor. De esta manera se genera una base para la forma aleatoria y así todos van a tener en sus computadores el orden aleatorio. Voy a borrar esto, solo estoy yo utilizando este computador. Y finalmente le damos a aceptar. Lo que esto hace es que nos dice que tenemos dos factores. Eso quiere decir que son 8 corridas y con dos réplicas nos va a dar el total, ¿no? de las 8 corridas. Le voy a dar control D para ir a los datos y acá tenemos nuestro diseño experimento. Acá vamos a poner la distancia. Y vamos a comenzar a trabajar con nuestra catapulta, que nos dice que la tensión en la corrida debe ir en 100
y el ángulo debe ser de 185. En este caso nos da una distancia de 210. Segundo, dice tensión de 200 y ángulo de 185 nuevamente. Y en esta ocasión nos da una distancia de 435. Siguiente, tensión de 100, ángulo de 150 con distancia de 143. Tensión de 200, ángulo de 185. Distancia de 435 nuevamente. Tensión 100, ángulo 185. $211. Tensión se queda en 100. Esta vez el ángulo es de 150. Dio 138. Tensión 200. Ángulo 150. $285. Y finalmente acá tenemos un error, es tensión 200. Sí, ok, listo. Y nuevamente tenemos tensión 200 y ángulo de 150. Lo que nos pide acá es que repitamos la lanzada. Y en esta ocasión da 290. Un poco de variación acá. Muy bien, ya tenemos nuestro diseño de experimento ejecutado. El siguiente paso es el análisis. Vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial, y miren que ahora sí aparecen más opciones. Vamos a darle donde dice analizar diseño factorial. Nos pide cuál es la respuesta. Aquí entramos nuestra respuesta. Esto nos da opciones para hacer más respuestas. Vamos a ir donde dice gráficas y en gráfica, además del Pareto, vamos a agregar el gráfico normal y vamos a agregar gráficas de residuos. Es bueno siempre poner 4 en 1, que nos muestre las 4 gráficas y que veamos cuánta variación tiene nuestro diseño experimento. Le damos a aceptar, nuevamente aceptar y aquí sale el resultado. Miren que en el gráfico de residuos nos muestra los residuos sobre la línea de normalidad o la probabilidad normal. Los datos parecen ajustarse bien. También tenemos el versus ajuste, eso es lo que se llama un gráfico de espejo donde buscamos que los datos, los puntos, parezcan todos iguales. El histograma que nos muestra qué tipo de distribución o cómo es la distribución de nuestros datos. Le voy a dar control tab porque lo que nos interesa de acá es determinar qué factores son importantes. Aquí vemos el diagrama de Pareto de los efectos. Recuerden que cualquier factor que pase de esa línea de importancia, que en este caso es 2.8, es considerado como importante. Aquí me dice que el más importante es la tensión, seguido por el ángulo, seguido por la combinación o la interacción de ángulo y tensión. Control Tab nos muestra el mismo ejemplo con el gráfico normal de efectos estandarizados. Entonces
vemos que nos da el mismo resultado. Acá lo que nos interesa también, le voy a dar control M y vamos a ir a la, la parte estadística. ¿Qué necesitamos ver acá en la parte estadística? Lo primero que vamos a ver es los valores P. El valor P del modelo es 0 y el valor P de todos mis factores, incluyendo la interacción entre tensión y ángulo, es todo 0. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los factores que utilicé en mi diseño de experimento, en este caso son 2 y una interacción, influyen en la salida de mi proceso. ¿Qué significa esto? Que podemos utilizar este diseño de experimento para optimización. En la parte del resumen del modelo, que es donde nos da el R cuadrado, eso es otro punto que hay que revisar en todo diseño de experimento. Siempre hemos hablado que en una regresión, para considerar que realmente se puede utilizar la ecuación, deberíamos tener un R cuadrado de superior al 70 o el 80%. En diseño de experimento vamos a cambiar un poco esa regla, porque se supone que si estamos realizando un diseño que es manipulado en cierta forma, porque estamos ajustando las variables de entrada para luego tomar la medición de la salida, el R cuadrado debe ser mayor al 98% si es que queremos utilizar esta información para optimizar nuestro proceso. Más adelante vamos a ver cómo se trabaja el optimizador de respuesta una vez se ha hecho este tipo de análisis. Por lo tanto, en este caso el R cuadrado es de 99.97, lo que significa que tenemos muy buena representación de variación para poder entender cómo funciona el proceso. Aquí vemos que esto también nos da una ecuación de regresión donde dice que la distancia es igual a 25.6 menos 1.85 por la tensión menos 0.214 por el ángulo más 0.0224 por la interacción entre tensión por ángulo. Cuando utilizamos esta ecuación, esto nos va a dar la distancia si ya conocemos cuáles son esos ajustes que estamos o que estaríamos trabajando. Este diseño de experimento lo podemos utilizar para optimización. Cuando este R cuadrado da bajo, menos de 98, hay una zona acá. En este caso no sale porque no tenemos muy buen R cuadrado, pero cuando ese R cuadrado da bajo, sale una sección después de estructura de alias donde nos habla de observaciones poco comunes. Cuando tenemos observaciones poco comunes quiere decir que, y recuerden que todo diseño experimento para optimización tiene una réplica. Eso quiere decir que hay una repetición del ajuste. Si entre esos dos ajustes hay una variación muy grande que normalmente viene siendo mayor a la desviación estándar general, eso quiere decir que aunque tenemos dos ajustes similares, el resultado da diferente y eso está afectando mi R cuadrado, por lo tanto nos va a dar una línea donde va a decir observaciones poco comunes. Si en un diseño experimento este R cuadrado le da menor a 98, siempre busquen esas observaciones poco comunes. Repitan esas observaciones poco comunes y ustedes verán que al reanalizar los datos, el R cuadrado les va a aumentar. Más adelante vamos a ver cómo se utiliza este análisis que hemos hecho para optimizar nuestro proceso. Muchas gracias.